Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy como Enrique Manuenda, ¿te acordás? Hola, ¿qué tal? Festival. El Festival de la Una, pues viejo, ¿te acordáis de ese, Rodrigo, no? Sí, el Festival de la Una. ¿Te acordáis de su sueño por un día? Qué bueno. No, yo me acuerdo del Mago Oli, porque lo que no olvido nunca. Sí, pues el Mago Oli, ¿verdad? Estaba esperando que el Mago Oli saliera de ese recipiente con agua, sí. Y finalmente lo creo que sacar. ¿Ah? Es verdad, oye, ¿verdad? Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Te veo hoy día con un color especial, ¿ah? En la tradición luterana ese es color obispal. Así que, un poquito más claro, el otro es un poco más oscuro, pero bonito color. Sí, bueno, este es el color de Barney. El color de Barney. Barney es un dinosaurio. El color de Barney. Estamos bien. Todo bien, todo correcto acá. Los días van pasando y cada día trae su propio afán, así que tranquilo. Eso es, todo bien, qué bueno, me alegro. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo anda Valdivia? Siempre preguntamos por Valdivia. Valdivia hermoso, hermano, como siempre. Ha llovido un poquito más, pero no tanto, ¿no? A estas alturas, Valdivia, si hubiera sido 20 años atrás, no, andamos todos con snorkel ya aquí, yendo al trabajo y todo, pero ahora la lluvia se ha aguantado todavía un poco de tiempo y tampoco hemos tenido mucho frío, así que no, el clima se mantiene muy bueno. Oye, esta es la página número 8 de nuestro Librósfera, Rodrigo. Oye, sí, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí. 8 programas donde, oye, tengo gente que me ha reclamado cuando no sale el día o la hora correspondiente. Dice, bueno, ¿y qué pasa con Librósfera? ¿Qué pasa con Librósfera? Mira, fui el sábado, estuve con un grupo y obviamente personas que no esperaba que hubiesen visto el Librósfera y lo están viendo, ¿verdad? Lo están viendo. Pasé por una librería en Santiago donde tengo un amigo que tú también conoces ahí en Monategui, y también lo es, ¿verdad? Entonces estamos teniendo bastante público, ¿verdad? Uy, ya tenemos auspicio todavía, ¿no? Esperamos que algún día llegue. Esos son 40 días de ayuno para que se produzca. Más o menos, ¿no? Qué bueno. Bien, qué bueno. Porque además lo pasamos bien, como tú dices. Como tú dices, nuestros libros pensantes, y esto abrimos la cámara para que la gente comparta con nosotros las conversaciones que nosotros tenemos hace años, pues, de literatura. De lo que más hablamos es de literatura religiosa, de cábala, etcétera. Bueno, hablando de cábala, hoy día tenemos una sorpresa, hoy día tenemos un invitado muy especial, que también le gusta algo de la literatura que nosotros también disfrutamos, ¿eh? Y de hecho todavía no hemos hecho un programa de cábala. Yo creo que no vamos a hacer uno, vamos a hacer varios. Tenemos que pedirle permiso al hermano de Metatron, a Sandalfón. Entonces, bueno, hoy día tenemos un invitado especial con quien vamos a tratar un tema tremendamente interesante. Interesante. Así que vamos a darle la bienvenida aquí a nuestra transmisión a Nicolás Verasain, quien es psicólogo clínico, tiene un currículum muy, muy impresionante también. Amigo, yo lo considero mi amigo, no sé si me considero amigo, yo lo considero uno de mis amigos sabios, ¿no? Así que con quien tuvimos la oportunidad de encontrarnos en vivo, porque nos conocimos en pandemia, un poquito por ahí, y hace poco cuando yo anduve en la capital, nos conocimos ahí y conversamos y vimos que no éramos hologramas ni nada por el estilo, ¿no? Creaciones de la inteligencia artificial. Nicolás, ¿cómo estás? Y bienvenido a Librósfera.
Hola, ¿cómo ¿Cómo están? Muchas estás? gracias por la invitación. ¿Qué tal, Rodrigo? Mucho gusto estar ¿Qué acá. tal, Nicolás? Un gusto tenerte por acá y conocerte ya en una instancia distinta. Así que un Sí. gusto. Ujú. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Por qué tenemos un psicólogo aquí en la página número 8 de nuestro programa? Como nosotros hablamos de espiritualidad, esos son nuestros temas, ¿no? Espiritualidad, mística, religión, y por ahí repasamos, hablamos de películas, de libros, etcétera, que tienen que ver con estos temas. Eh, Hemos querido hacer un programa relacionado con, ¿cómo decirlo? Quizás voy a partir desde otra perspectiva. Voy a partir desde Netflix. Quizás por ahí vamos a ir armando o desenrollando esto. Dos documentales que yo vi hace tiempo y que mucha gente después supe que los había visto, abrieron la discusión, yo creo que a nivel mundial puede ser, o quizás para los Lego, como nosotros, que no sabíamos mucho de este tema, el documental Hongos Fantásticos, ¿no? Que habla sobre la psilocibina, y la otra es una miniserie que se llama Cómo cambiar tu mente, que habla de la ayahuasca, de la psilocibina, no me acuerdo los otros dos, DMT puede ser, eh, pero por ahí andaba. Dos documentales que trajeron de nuevo la discusión o la conversación, por eso digo a nivel Lego, digamos, los que no sabíamos del tema, acerca de los enteógenos o estas sustancias psicodélicas que por supuesto se estudian desde bastantes décadas atrás y desde cientos de años atrás la han consumido chamanes a lo largo de toda la historia y de todas las culturas para entrar a distintos estados alterados de conciencia. Ahí vamos haciendo el hilado, ¿no? Estados alterados de conciencia, místicos han usado sustancias. De hecho, Rodrigo, seguramente tú sabes que en la Biblia también hay ciertas sospechas de uso de algunas sustancias por aquí, escuela de profetas, y más de alguno se preguntó si Juan en la isla de Patmos no se había, digamos, incursionado en algo de esto. Entonces vamos a ir hablando un poco de esto con Nicolás, quien conoce muy bien del tema relacionado con los psicodélicos, los viajes psiconáuticos, y con quien queremos abordar también la perspectiva espiritual, religiosa o mística acerca de estos enteógenos. Nicolás, cuéntanos, esto es después de que salieron estos documentales de Netflix y otros documentos, otros series, etcétera, ¿podríamos decir que esto es una moda o realmente se está estudiando hoy día o se volvió a estudiar en el mundo el efecto sanador de los psicodélicos, pero también la otra beta, ¿no? La espiritual, ¿no? Sin duda. ¿Qué opinas tú de eso? Sí. Mira, a tu lista yo agregaría una serie que protagoniza la Nicole Kidman, que se llama Nine Perfect Strangers, 9 perfectos extraños, y que también recomiendo mucho porque si bien es una narrativa de ficción, yo creo que ilustra bastante bien lo que puede ocurrir con, obviamente, las exageraciones que tiene una propuesta cinematográfica hollywoodense, pero es bien interesante, una serie corta, como de 7 capítulos, en que un grupo de personas se recluyen, hacen una especie de retiro psicodélico con ella, con Nicole Kidman como la psicoterapeuta en jefe, y van pasando por distintas experiencias terapéuticas con ella en una estadía de una semana, ponte tú, una cosa así. La agregaría a los documentales que mencionaba, porque también más de una persona me ha llegado en el último tiempo diciendo, vi tal serie y quise saber si era cierto, googleé, busqué y me encontré con que, bueno, hay algunos psicólogos y psiquiatras que están haciendo esto en Chile. Perdón, estoy con mucha tos. A ver, mira, la historia es bien interesante y bien concreta si la consideramos desde el siglo XX, porque tal como decías tú, Emir, hay antecedentes milenarios del uso de sustancias con propósitos, digamos por ahora, explorativos, exploradores. Siempre en todas las culturas, a través de sus mitos, a través de sus leyendas y a través de sus crónicas, encontramos registros de exploraciones que se han hecho utilizando sustancias. En todos los rincones. Realmente no hay ninguna cultura que no haya
experimentado algo así. Ujú. Y con propósitos religiosos, místicos, espirituales también. Eso es muy común. Delante estuve a punto, tentadísimo de decir, cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, me encontré con más de una opinión de algunos estudiosos, cabalistas, por ejemplo, y algún rabino que creen que, luego si quieren puedo hablar de eso, porque hay un movimiento en Sí, Israel sí, sí, sí. se llama Jewish Psychedelics muy fuerte. Me llamó mucho la atención el enorme respeto que tienen por estas sustancias y la conexión posible con la búsqueda espiritual. Y como decía, hay algunos que piensan que la zarza ardiente, este episodio tan fundamental, podría ser una metáfora de una sustancia vegetal, que ardía en un sentido metafórico, que iluminaba en un sentido, y por eso no se extinguía, como podría no extinguirse un despertar de conciencia inducido por sustancias. Qué interesante. Súper interesante, sí. Me sorprendí mucho de ideas que uno podría pensar que en esos márgenes podrían ser escandalosas en lo absoluto. Las consideran muy, muy pertinentes. Entonces, bueno, volviendo al siglo XX, en los años 30 aproximadamente, comienzan a haber algunas primeras exploraciones científicas en el ámbito, te diría, de la búsqueda de medicamentos analgésicos, por ejemplo. Como lo que, mira, hay una sustancia que es probablemente el único psicodélico legal en todo el mundo, es la ketamina. Y la ketamina es un muy buen ejemplo de una sustancia que primeramente se sigue utilizando como anestésico, como sedante, pero que en cierta dosis, ¿saben la etimología de fármaco, ¿no? Que puede ser un veneno, puede ser un remedio al mismo tiempo, en una cierta dosis tiene efectos psicodélicos sorprendentes. Entonces, varias de las sustancias que terminaron siendo puramente psicodélicas tuvieron como la cocaína, que terminó siendo una sustancia recreativa, primeramente actuaba también como un anestésico en oftalmología. Esa fue la primera utilización médica que se le dio. Entonces, bueno, y con otras también, el 2CB, el LSD. El LSD en realidad también se perseguía encontrar un antibiótico y por accidente Hoffman inocula en su cuerpo una cantidad importante de LSD y ahí está el famoso que fue la semana pasada, el día de la bicicleta. En el mundo psicodélico lo celebramos como el día en que Hoffman sale a dar una vuelta en bicicleta, no sabía que había ingerido LSD y tiene un viaje espectacular. Afortunadamente no tuvo ningún accidente ni nada, y da inicio a la era que podríamos llamar científica de las sustancias psicodélicas. Terminó como ET, como el niñito de la bicicleta, ¿no? Iba en el aire. Por la luna. No, y bueno, olvídate la cantidad de artistas que han tratado de representar de la manera más extravagante lo que pudo haber visto Hoffman. En fin, entonces años 40, 50, 60, investigaciones de todo tipo, estoy diciendo muy, muy panorámico, porque obviamente hay siempre del lado del mundo político una discusión, un debate complicado. ¿Qué implica poner a disposición de la medicina y finalmente de la población sustancias que son capaces de modificar de tal forma la conciencia? Porque hay que decirlo, hay algunas sustancias que en mínimas proporciones, estoy hablando de menos de una gotita de café, pueden provocar un viaje de 10 horas absolutamente tormentoso eventualmente, que puede desencadenar otras patologías, que tienen un riesgo. Por eso hemos sido tan cuidadosos ahora en lo que se llama el renacimiento psicodélico, de insistir mucho con las precauciones, con los cuidados, con las preparaciones necesarias para tener viajes que sean seguros, hasta donde es posible. Nicolás, cuando tú hablas de un cambio de conciencia, estamos diciendo, para que nosotros podamos entender y la gente, esto que afecta a la conciencia, ¿la afecta en el hecho del viaje mismo psicodélico? ¿O entiendo que también podría afectarla en una percepción de uno mismo respecto de sí mismo, de los demás? Porque sé que se ocupa hoy día en el ámbito de la sanidad, ¿no? En el ámbito clínico. Cuando te refieres a la conciencia, este cambio de conciencia, ¿a qué te refieres específicamente? Mira, en realidad estoy utilizando el término que habitualmente empleamos como estados modificados de conciencia, estados alterados de conciencia, pero
parto de la base que no vamos a entrar en el problema de la conciencia, que es un problemón, ¿no? Filosófico, religioso, psicológico, fenomenológico, antropológico, en fin. O sea, estoy partiendo de la base que vamos a entender por conciencia el estado mental regular, ordinario, que casi todos tenemos, que es la centralidad de un yo que experimenta el mundo. Esa es una de las cosas que está más o menos, yo diría, fijada en el ámbito de la psicología y la filosofía. Hay una experiencia de primera persona. Si lo decimos gramaticalmente, hay un yo desde el cual conjugamos todo. Yo veo a Rodrigo, yo escucho a Emir, yo encendí esta pantalla, ahora voy a beber un poco de café, y todo lo vivimos así. Eso es al menos una primera experiencia de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Emir, yo creo que no es el momento oportuno para entrar en ese tema, porque es un problemón, de verdad, que la interfaz cuerpo-mente sigue siendo una discusión infinita. Entonces, estado ordinario de conciencia, es estado ordinario de la experiencia humana psíquica. Es difícil, de verdad que es muy difícil cerrarlo en algo. Sí. Rodrigo, no sé si quieres preguntar algo. Sí, mira, estaba poniendo mucha atención a lo que decía Nicolás, porque efectivamente, mientras revisaba literatura respecto a lo que íbamos a conversar, me encontré con un texto que es se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, de Mircea Eliade. Claro. Un texto bien interesante que habla precisamente del uso de algunos de estos elementos por algunas tribus, por algunos pueblos en particular, con los cuales ellos iniciaban lo que tú llamabas un viaje, ¿ya? Sí. O un viaje, o estados alterados de conciencia. La pregunta que tengo es si estos viajes o estos estados alterados de conciencia duran el momento o los cambios son en el tiempo también. O sea, es posible que una persona mediante estas herramientas, le voy a llamar herramientas, tal vez el término está mal usado, pero tú me vas a entender. ¿Ya? Ya, tal vez estas herramientas son herramientas que hoy día, si bien existen para personas para que puedan producir un estado alterado en el momento para una situación en particular, pero también en el plano de la búsqueda de un mejor ser, del mejor deber ser, ¿ya? ¿Se producen en el tiempo? ¿Es posible llegar a ello? Sí. Mira, yo te diría, Rodrigo, que en mi experiencia, que está acotada a 10 años, investigando, experimentando conmigo mismo, eso es muy importante en el ámbito clínico de lo psicodélico, que los propios terapeutas tengan experiencia. He visto absolutamente de todo, desde algunas personas que tuvieron experiencias bastante, yo diría, payasísticas, en las que se recrean, juegan un poco con su mente, se alborotan, y no hay ninguna trascendencia, ningún impacto, y de hecho lo recuerdan literalmente como una fiesta más. De hecho, ese es yo diría, un empleo bastante lamentable de las sustancias psicodélicas, que es masivo. Hoy día en Santiago te encuentras con que, yo me atrevería a decir algo tan, tal vez impetuoso, como que no hay ninguna fiesta de viernes y sábado por la noche, de local, me refiero, de discoteca, en la que no se estén utilizando ampliamente sustancias psicodélicas, como el MDMA, por ejemplo. Es impresionante, es decir, no hay excepción en todas partes. Es realmente increíble lo que está pasando con el 2CB también, por ejemplo, que está en el ámbito. Bueno, pero desde ahí hasta, Rodrigo, sí, personas que han hecho cambios absolutamente disruptivos en su existencia y de hecho son personas que se convierten en, lo voy a decir de esta manera, como verdaderos defensores o paladines de esta revolución psicodélica. Dicen, mi vida es un antes y un después de haber conocido la ayahuasca, el San Pedro, la psilocibina. Bueno, hay para todos los gustos, pero efectivamente, gente que ha descubierto, cosa que a mí me interesa mucho, la espiritualidad, una espiritualidad que no estaban buscando. Eso me parece muy interesante cuando alguien dice, encontré algo que no sé ni cómo se llama, y comienzan a averiguar cómo pueden. Obviamente, como todos nosotros, me imagino, tropiezan, se caen, se equivocan, entran por un pasadizo, no era, luego es un laberinto, pero descubren un llamado. Y es sorprendente, y lo declaran abiertamente como producto de esa primera experiencia con psicodélicos. Ok, muchas gracias. Yo quiero leer un poco un post que pusiste ayer, no sé si fue ayer, pero me pareció muy interesante.
Y ¿El de los libros? Sí. Ya, es que, déjame decir una cosa, es Sí. impresionantemente sincrónico haber tenido esta conversación hoy día, porque esos libros ya los había encargado y los perdí. Y volvieron a llegar. Y de eso sí me interesa mucho que hablemos, trascendencia e inmanencia. Pero dale. Eso es, perfecto. Aquí colocaste lo siguiente. Quería mucho estos libros. Ambos autores son filósofos, pero también psiconautas, es decir, personas que han experimentado, como dices tú, con los psicodélicos, capaces de enfrentar la cuestión de la inmanencia y de la trascendencia. Esa dualidad que acecha a quien reflexione profundamente respecto de sus experiencias con sustancias psicoactivas. Después colocas una pregunta. ¿Todas estas experiencias son proyecciones psicógenas? ¿O hay alguna suerte de acceso metafísico o metapsíquico? ¿Hacia dónde va caminando esto? Porque una cuestión es la cuestión clínica, que lo que tú bien mencionabas respecto de la pregunta de Rodrigo, que tiene que ver con que las personas pueden, para decirlo bien en simple, se pueden sanar, ¿cierto? O pueden encontrar un buen nivel de sanidad a través de la sustancia. Sí. Pero existe esta otra beta, ¿no? Esta otra beta que tú describes también como, ¿qué es esto? ¿Accedemos a una dimensión espiritual cuando una persona tiene un viaje? ¿No? ¿Hay una dimensión espiritual que podemos acceder? ¿O simplemente son secreciones de químicos que nuestro cerebro... Mira, que aunque fuera así, yo diría, wow, esto es impresionante, mi cerebro puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué a ti te interesa la exploración de la beta de la trascendencia a través de esto? Oye, tremenda pregunta, viejo. Dale espacio, que respire. ¿Ah? Me sonrío porque cuando estuvimos acá en Santiago conversando con Emir, bueno, me hizo la misma pregunta y tengo que decir que es intimidante, efectivamente. Es una pregunta que remueve, pero mira, voy a ser muy honesto. La verdad que en mi propia búsqueda espiritual, que ha tenido de todos los accidentes que se puedan imaginar, y en la cual sigo más o menos desamparado, es decir, tengo una fe, tengo una práctica, tengo un profundo interés, una curiosidad enorme, pero sigo sin tener la certeza que veo en otros, ¿eh? que me encantaría poder, y me pregunto mucho, recién, aprovecho de recomendarle, recién me acabo de enterar hay un rabino Kabbalah Coach, que tiene una página, y no sé si lo ubican, acaba de entrevistar a un psiquiatra que vive en Israel y que tiene su consulta ahí, y habla de cómo ya la psiquiatría quedó obsoleta y tenemos que pasar a una nueva psiquiatría espiritual cabalística. Está ahí, lo salió hace un par de horas en la entrevista, para que lo vean, pues está bien interesante lo que plantea este médico. Bueno, el tema es que en mi búsqueda esa ha sido la pregunta desde incluso cuando antes de estudiado psicología, filosofía, que el problema de hasta qué punto podemos admitir que nuestra mente puede pensar lo absolutamente otro y que esto absolutamente otro no es solamente una proyección de funciones mentales. Es decir, eso es lo que aparece con Kant. Kant habla de los límites de la razón y dice, nosotros tenemos una cierta limitación de nuestro pensamiento y sobre ese terreno que parece connatural al psiquismo humano, ¿podemos pensar algo más allá? ¿O cualquier cosa que pensemos más allá en realidad es parte de las proyecciones internas de la mente, de la conciencia? No es necesario entrar en ese detalle ahora, de la razón. Entonces, esto cuando tú lo pones en el plano de las experiencias psicodélicas, adquiere una fuerza enorme porque, hablando derechamente de cuando tenemos experiencias con, por ejemplo, en mi caso, muchas veces con psilocibina, suelo tener momentos, yo no diría que todo el ejercicio consiste en momentos místicos o algo así, pero no puedo encontrar una mejor palabra que mística. Aparece algo así como un arrobamiento en el cual, primero, el lenguaje, esto es muy importante, el lenguaje tiende a colapsar, tiende a trastabillar y a ser incapaz de describir tanto lo que uno siente emocional o corporalmente como lo que piensa, lo cual genera una sensación de vulnerabilidad enorme, que casi solamente la puedes procesar con mucha humildad. De hecho, no pocos, yo he conocido muchos testimonios de una u otra manera dicen más o menos hay que caer rendido sobre las rodillas, al suelo, y admitir la pequeñez,
la incógnita infinita y silenciar, y se caen las lágrimas, y es una experiencia hierofánica, como de encontrarse, o teofánica, encontrarse frente a la divinidad, que por cierto no tiene nada de antropomórfica, tampoco tiene nada de discursiva, no habla, no se presenta de ningún modo, sino que, puedo decirlo, es una chejiná, literalmente es la sensación de estar, esto es. Pero claro, me encanta la pregunta de Rodrigo, porque ¿qué pasa después? ¿Cuánto de esto queda resonando? Uno al día siguiente, lo que me pasó ayer, que fue espectacular, lo fantaseé, lo soñé, lo aluciné o tuve acceso. Entonces, si lo fantaseé y lo pensé, que aún así, como decía, a mí puede ser muy terapéutico, como pueden ser terapéuticas muchas narrativas. Pongo el ejemplo rápidamente de la hipnosis regresiva. Durante mucho tiempo se hizo la pregunta, ¿la gente realmente retrocede a vidas pasadas o no sé qué? ¿O se lo está imaginando? Y finalmente, los grandes exponentes resuelven, no sabemos, pero a la gente le sirve. Le sirve creer que en otra vida hicieron y que vienen ahora a corregir el ticún, ¿eh? Vienen a hacer alguna transformación, algún cambio, algo que aparentemente quedó pendiente o algo por el estilo. Pero no sabemos si sí o si no. Esto es algo parecido, te haces esa pregunta. Una cosa sería lo inmanente, que sería puramente psicológico, y lo metapsíquico, como pongo ahí en ese texto, la posibilidad de que hubiera una trascendencia. No sé cómo responderlo realmente, yo no logro dirimir, por eso sigo insistiendo con las experiencias, a ver si estas mismas me responden, mientras me encuentro con personajes como estos que lo llevaron al plano de la filosofía, cosa que estos libros llegaron ayer, así que todavía no puedo decir mucho al respecto, pero que es curioso, porque ya los encargué una vez y se perdieron en Londres, todavía no me responden, así que los tuve que comprar de nuevo, ahora llegaron, vamos a ver de qué hablan estos filósofos. Un ateo que haya tenido, estoy preguntándolo como si fuera un martillo esta cuestión, pero un ateo que haya tenido una experiencia con enteógenos, con alucinógenos, ¿podría intentar describir eso también de una forma parecida? Así como solo puedo caer rendido, etcétera, ¿no? Sí. Mira, cuando el ateo, que también conozco testimonios, tiene estas experiencias, las describe también con la misma dificultad, pero suelen hablar de una hiperconectividad. Esa es una palabra que he encontrado con frecuencia. La convicción de que todo está esencialmente conectado, nada está separado de nada, y la experiencia emocional muy fuerte de reencontrarse con la naturaleza. Por ejemplo, algo que me parece muy terapéutico además, en muchas de estas experiencias con ayahuasca, ocurre con frecuencia, una reconciliación con la muerte, con el misterio de la muerte, con el hecho inminente que nos vamos a morir, que vamos directamente a, a convertirnos en nada, y hay una reconciliación que incluso en las personas más refractarias y más resistentes a cualquier creencia, incluso gente que se burla de cualquier fe, en esa supuesta eh, contundencia de la ciencia, como si finalmente fuera la última palabra, incluso estas personas testimonian lo mismo. ¿Eh? No usan estos términos, pero hablan de, me encontré con que está todo conectado. Por ejemplo, muy importante, yo estoy hablando, me estoy refiriendo solamente a testimonios que puedo decir son amplios, se repiten constantemente. No estoy hablando de uno o dos, estoy hablando de decenas. Eh, la idea de que está todo bien, que puede sonar muy simplón, pero una convicción de está todo bien, aun cuando me haya parecido que estaba mal, aun cuando me parezca mal que mi socio me estafó y arrancó con todo y estoy muy dolido y quería cobrar venganza, esto está bien, esto es parte de una organización mayor que yo no alcanzo a entender, pero que por un momento es como si tuviera un flachazo, ¿sí? Por un momento entendí, este es el orden correcto de las cosas, aun cuando me está haciendo sufrir. Lo encuentro hermosísimo, porque Sí, tal como dices tú, Emil, de personas sin ninguna fe, que reniegan de toda trascendencia. Perdón, Rodrigo. No, estaba poniendo atención en lo que decía Nicolás. La verdad es que este es un tema para mí relativamente nuevo, ¿eh? Porque yo la máxima experiencia con
con estos psicodélicos fue un recital de Pink Floyd, ¿ya? Ya, donde todos veíamos el chancho de Pink Floyd, y en realidad el chancho era uno, pero veíamos varios, ¿ya? O sea, es bastante nueva. De hecho, el texto bíblico propiamente tal, a propósito, aprovecho a avisar de que Editorial CLIE va a sacar un diccionario de plantas en el próximo año, creo que va a salir, ¿ya? Y aproximadamente se nos dice que en la Biblia hebrea hay mencionadas cerca de 206 plantas, ¿ya? De las cuales mayormente se mencionan 96. Pero hay un caso en particular que es el caso que aparece escrito ahí en el libro del Génesis, ¿ya? Donde dice lo siguiente, estamos hablando posterior al diluvio y todo el proceso, y dice, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, todo os lo doy como os di la hierba verde, ¿ya? Y muchos de ellos, de los comentaristas que están dedicados precisamente a ver el tema de las plantas, asocian esta hierba verde con el cannabis, ¿ya? De alguna manera. Y hay otra parte de los textos que está en el libro de Isaías, en el capítulo 43, ¿ya? Cuando dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel, no me trajiste a mí los animales de tu holocausto, ni me honraste con tu sacrificio. No te hiciste servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, y no compraste para mí, y aquí me llama mucho la atención, porque dice, no compraste para mí caña aromática por dinero, ¿ya? Y resulta de que la Biblia, la King James, ¿ya? Traduce esa palabra cané, ¿ya? Como una caña dulce, pero también se traduce como cálamo, ¿ya? Y de alguna forma, para algunos académicos, está hablando de cannabis, ¿ya? Entonces, cuando habla de que Dios come el humo, come el humo de estos sacrificios. Entonces, ¿de qué manera entonces los sacerdotes también practicaban este tipo de situaciones que hoy día no tenemos evidencia empírica, obviamente, pero tenemos estos tipos de evidencias interpretativas en las que podemos llegar a pensar de que incluso en los cultos al Dios de Israel antiguo, ¿ya? Se utilizaba este tipo de hierbas que generaban estos efectos, Nicolás, ¿está bien dicho? ¿Psicodélicos? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Wow. Totalmente. O sea, tenemos que investigar eso, Rodrigo, ¿ah? Sí, o sea, con eso escuchan la voz de Dios perfectamente. Sí, porque yo Mira, este libro no lo tengo acá, lo tengo en mi casa. ¿Cómo se llama? Lee, ¿no? Cannabis Hasidus. ¿Ya? Y el subtítulo exterior es The Ancient Emerging Torah of Drugs, el antiguo y emergente, o la emergente Torah de las drogas. Y podría parecer una payasada, pero no lo es. Es un rabino que además ha investigado en la línea de lo que les contaba recién, con psicodélicos, y se pregunta si el cannabis es kosher. Y hace toda una investigación. Yo tampoco lo he leído, me lo traje recién, pero probablemente esté en la línea de lo que estás contando tú, Rodrigo, porque al menos en las referencias se nota inmediatamente que está constantemente apelando a la Torá para pesquisar o sondear el cannabis, que además, les cuento, en Israel es impresionante la cantidad de consumo que hay de cannabis. Creo que tanto más que en Chile, lo cual es decir mucho. Oye, increíble. Me llamó mucho la atención eso. ¿En Chile es harto? Yo no sabía. ¿Sí? Oye, me llama la atención, justamente dado esto, que específicamente un sitio que ocupamos a diario nosotros, que es cefaria.org, donde leemos los textos antiguos y podemos sumergirnos en ellos. Hay un artículo del rabino Getzel Davis, ¿ya? De curiosidades judías, la Torá de las drogas. ¿Ya? Entonces, habla precisamente sobre esto que estamos conversando, ¿ya? Sí. Con fuentes talmúdicas y con fuentes bíblicas. Entonces, está bien entretenida la conversación. Hay harto que tocar acá. Oye, sí, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta odiosa, sí, porque alguien tiene que hacerla. La espiritualidad, al parecer, funciona en dos caminos. Uno sería el camino de la vieja escuela, ¿no? Es decir, el sacrificio.
el ayuno, la oración, y con distintas, si eres Opus Dei, la cosa se pone más densa todavía, ¿no? Y una vida sacrificial que te va a llevar a la conexión con Dios y vas a llegar al estado místico, una vida de sacrificio en el fondo. Por otro lado, existe la tecnología, voy a ocupar la misma palabra del Rav Berg, ¿no? Cuando él habla de la cábala como una tecnología. Entonces, parece, por un lado está este camino sacrificial, ¿no? De alcanzar la espiritualidad por medio del dolor, del sufrimiento, de la negación, ¿no? Por otro lado, parece que está la tecnología. Y esta tecnología, llamándole de esa forma, igual está presente en distintos lugares. Por ejemplo, estoy pensando en las iglesias evangélicas, ¿no? Que tienen estos cultos que podríamos decir que donde hay música que es muy mántrica, ¿no? No tántrica, mántrica, y donde la gente alcanza, parece, ciertos estados. Pero eso es una tecnología porque funciona. Sabemos en qué tipo de música debe ser, en qué momento debe ser, qué tiene que hacer la gente físicamente, cierren sus ojos, levanten sus manos, y la gente alcanza ciertos estados. O sea, es una tecnología que se puede replicar. De hecho, en el video lo hemos comentado, Rodrigo, ¿cierto? En el video I Am Not Guru de Tony Robbins. Tony Robbins, con quien Rodrigo tiene una foto, o sea, y no es chiste, debería mostrar después la foto. Tiene una foto ahí con Tony Robbins y él hace una cosa que es como un culto, con música súper profunda, ¿no? Y que la gente como que siente que se eleva con eso. Ahí tenemos una tecnología. Yo no sé, Rodrigo, si esto es mito urbano o no, pero yo he escuchado que los hasídicos, no sé si lo hacen siempre, pero en un momento determinado del año parece que se pegan su no sé cómo decirlo, su empinada de codo para alcanzar cierto estado también dentro de una reunión, etc. No, o sea, es parte de una tradición de Purim, ¿ya? De la festividad de Purim. La idea es que la halajá te decía que debías beber vino hasta decir, partes diciendo bendito Mordejai, maldito Hamán, hasta confundirlo. ¿Ya? Claro, era un tema de vino en realidad. Eso es, ya. No eran drogas. Ahora, si quieres no, claro. Llamamos a un consejo rabínico. Ahora, mi pregunta es, ¿no es un poco tramposo? Miren qué odiosa la pregunta, hasta yo me odio con la pregunta. ¿No es un poco tramposo usar tecnología, cualquiera sea de estas, ¿no? Psicodélicos, vino, y provocar estados alterados de conciencia, versus el camino, ¿cierto?, sacrificial, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Pregunta para los dos, ¿no? O sea, crear momentos espirituales son menos profundos. ¿Qué creen ustedes? Que alguien que lleva una vida sacrificial y tiene estos momentos místicos, poquitos en su vida, pero importantes, ¿no? ¿O da lo mismo? ¿Qué opinan? Mira, con la pregunta tipo Fernando Pausen, me perdí como en la mitad. ¿Ah? ¿Ah? Perdón. La verdad es que no entendí bien la pregunta. No entendí bien la pregunta. ¿Cuál es el centro de la pregunta? Mira, quizá es por mi tradición cristiana, ¿no? En donde la tradición cristiana está esta cosa del sacrificio. Como que si quieres alcanzar algo, tiene que costarte eso, ¿no? Tiene que costarte eso. Por eso Nixon estaba enojado con todos los psiconautas porque no les costaba nada, pues iban a la plaza, ¿no? Y ahí tenían sus experiencias. Quizás puede ser eso, quizás estoy normado por mi tradición cristiana que exige que si quieres tener algo tienes que sacrificarte, ¿no? Entonces de repente llega alguien y dice, no, mira, aquí tienes un poco de psilocibina y ahórrate el ayuno, ahórrate la laceración y todo lo demás. Pero mi pregunta iba hacia allá, ¿no? No, mira, y tú lo planteaste como si fuera una pregunta ruda, así que te voy a responder con rudeza también, yo, Emir, una cariñosa rudeza. No, pero aquí hay un prejuicio muy grande. Creer que no hay sacrificio en utilizar estas sustancias es porque no lo han hecho. Cuando yo he tenido algunas experiencias con ayahuasca que me han significado, puede no ser una gran cosa, pero 18 horas de trabajo, 3 horas botado en el baño sin poder levantarme, vomitando con una diarrea compulsiva, llorando, pues se te caen las lágrimas,
y sintiendo que te disuelves hasta un punto que es realmente panicoso, es de una angustia brutal, la desintegración del ego. O sea, la inducción de la sustancia, que es la dimetiltriptalina, que es lo que va a afectar directamente al cerebro, produce ese fenómeno. Pero tú puedes hacer muchas cosas con eso. Puedes devolverte y, no sé, por ejemplo, hacerte una especie de capullo y renegar de todo y hacer una psicosis y no enfrentar nada, o zambullirte en, en eso, ¿ah? En esas aguas que son difíciles de nadar y que implican un gran esfuerzo. De hecho, yo te diría que en las experiencias más constructivas, o cuesta decir un término, no quiero ser despectivo, pero no terapéuticas ni recreativas, sino que abiertamente espirituales, las personas hablan de haber hecho mucho trabajo, de terminar muy cansadas, de frases como esta, por ejemplo: esto equivale a horas y horas de meditación. Entonces, quizá, claro, no es un sacrificio en un sentido clásico, cristiano probablemente, pero es un sacrificio psicológico, es un esfuerzo. Mira, sin ir más lejos, yo no tomo sustancias hace ya, no sé, meses, no recuerdo la última vez, quizás a mitad del año pasado, y no lo he vuelto a hacer de cobarde, porque digo, la última vez fue tan intenso, hice un experimento. Yo no es algo a tus televidentes, chiquillos, para nada, les recomiendo hacer estas cosas. Yo tengo mucha experiencia, he trabajado mucho para poder soportar 7 gramos de psilocibina, pero como dicen los gringos, no sé, ¿cómo es la expresión? Bueno, no hagan esto en casa, por ningún motivo, de verdad, puede salir muy mal. Y después de un ejercicio como ese, tengo meses de trabajo, y ahí viene un sacrificio que, si bien puede no externalizarse como una literal ayuda al prójimo, pero por ejemplo, como psicólogo, a mí me ha ayudado mucho a generar compasión. O sea, después de yo haberme visto reducido a nada, a, ayúdenme ustedes que saben hebreo, bitul, ¿no? Porque esa era la palabra que encontraba en mis experiencias con ketamina en Israel, rodeado de rabinos, en un ambiente muy particular, y comentando después justamente la desintegración, la experiencia anticipatoria de no voy a hacer nada, esto se va a terminar, y en un lapso de 60, 70 años ninguno de los tres vamos a estar en este mundo, y no vamos a estar reducidos a nada. Y eso tú lo experimentas. Entonces, es un sacrificio para la conciencia, es un ejercicio muy rudo, muy, Sí. llevado de esta manera, porque te insisto, tú puedes echar a andar, activar tus mecanismos de defensa, hay tiempo para eso, la curva no es tan brusca, depende de la sustancia y la dosis, pero tú tienes un tiempo en que empiezas a ver, oye, esto viene fuerte, y activas tus mecanismos de defensa y trabajas en un nivel mucho más mundano, como por ejemplo resolver tu crisis matrimonial, y te mantienes en eso y te pasas toda la experiencia pensando en tu esposa y no sé qué, y lo que está pasando, y la historia, y cómo puedo llegar a un acuerdo nuevo, y no te elevas. Perfectamente legítimo, absolutamente legítimo, pero cuando haces ese movimiento, yo no diría que no hay sacrificio, creo que hay algo se pierde, definitivamente. Yo estaba pensando, Rodrigo, no sé si quieres decir algo, ¿tienes alguna...? No, mencionó la palabra bitul. La bitul, bitul es ese proceso de aceptación, donde hay una rendición tuya también para una aceptación de otra cosa, ¿ya? O sea, reduces tu ego de una forma tan fuerte y violenta que es en pro de algo, y ahí los cabalistas trabajan mucho en ello. Así que era solamente aportar ello, pero me encanta esta visión que nos presenta, el hecho de que para ti, Emir, esto no era sacrificio, esto era simple. Esto es como tomarse la pastilla Sí, claro, sí. Es que puede serlo. Mira, el lenguaje de Aldous Huxley, cómete tu soma, estamos, ¿no? Claro. Pucha, tenía una pregunta, se me olvidó. Nicolás, tú, bueno, antes de comenzar, nos dimos cuenta de que de alguna manera nos conocíamos. Y, ¿En otra vida? ¿En otra vida, claro? Claro, en otra vida, sí. Y resulta de que, bueno, vi una foto ahí de tu consulta, ¿ya? Con algunos textos cabalísticos, ¿ya? ¿Ves tú alguna relación entre estas herramientas y la ascensión, por ejemplo,
en la cábala por medio del trabajo cabalístico? Sí, la verdad, Rodrigo, no me siento muy autorizado a hablar de Kabbalah, para nada. Soy de verdad, lo digo muy sinceramente, un principiante, pero me pasó, por ejemplo, en algunas experiencias en Israel, probablemente yo mismo diría, cargado de sugestiones por estar en el desierto de Judea, nada menos que trabajando después de un hermoso Shabbat, Ya, eh, de haber estado, no sé, en un mikve natural que se produjo en el desierto, una serie de circunstancias, ya. pero me encuentro diciendo palabras en hebreo que no estoy seguro que haya estudiado. Entonces ahí pasa algo que tú te preguntas, a ver, ¿por qué dije esto? Yo, sí, no sé, hablaba de Ruach, murmuraba mucho Ruach, Ruach. Sí, yo probablemente sí sabía que significa soplo vital o algo así, pero ¿Mm? bueno, dije otras cosas incluso que afortunadamente, como digo, estábamos rodeados de rabinos psicólogos, rabinos terapeutas, entonces me decían, estas cosas son habituales, pueden ocurrir en estas circunstancias, ¿sí? Y Ya. ahí ya echamos manos sobre qué creencia y qué marco teórico nos vamos a permitir. Es Oye, complejo, pero claro, también podría pensar que lo que es, hasta aquí he podido estudiar de Kabbalah, que no es poco, pero hasta aquí únicamente de manera teórica y sigo algunas técnicas de meditación, insisto, todavía creo que soy demasiado tímido en mi arrojo a la Kabbalah, ¿Mm? pero sistemático y Ya. se han ido acompasando la investigación psicodélica con la cabalística. De Para mi alguna manera, sorpresa, entonces, has visto que se han ido como encontrando ciertos caminos que definitivamente, iniciaste en forma separada, pero que de alguna forma se están confluyendo. definitivamente. Ok. Mira, es más, hay bueno, ustedes saben mejor que yo, el nombre sagrado, eh, su no pronunciabilidad o la impertinencia de nombrarlo, Ujú. tiene mucho que ver con la inefabilidad que se reporta constantemente en las experiencias psicodélicas. Hay un Ok. punto en el que no puedo señalar eso, no porque esté prohibido, no puedo, está más allá de mi alcance lingüístico, pero incluso te diría emocional, uno siente que su corazón va a reventar y aún así no alcanza, no llega. No, por ejemplo, alguien allá decía, es que tuve unas experiencias muy bonitas allá, decía, no puedo amar más y querría. Mi corazón no me permite amar más eso, a Dios. No lo puedo amar más, porque no puedo. No, lo amo todo lo que puedo y aún así sé que no lo amo en todo lo que es amable. Por decirlo, estoy interpretándolo yo a mi pinta, Sí. pero te fijas, o sea, y eso reúne lo psicodélico con lo cabalístico y, bueno, y con lo espiritual en definitiva. Mira, la palabra enteógeno lleva ahí la partícula teo, ¿no? La Enteo. palabra Sí. literalmente significa algo que es capaz de generar a Dios dentro, o generar la divinidad, o descubrir la geno más bien es generarla, no es producirla. Y sí es muy cierta, es una palabra que además acuñaron los químicos, no fueron ni psicólogos ni filósofos, fueron químicos, llamémosle enteógeno, porque parece que uno se pone medio místico cuando se toma esta sustancia. Una cosa así muy, muy trivial. Pero la palabra quedó porque efectivamente algo producimos, está dentro, Dios no está fuera. Ya. Lo divino Uf, qué es interesante. consustancial a nosotros. Entonces Qué sí, interesante. definitivamente, para mí, de hecho tengo muchas ganas estoy trabajando en ello, de abrir dispositivos cabalísticos con el uso de sustancias, atravesando la pregunta que hacía Emil, que me parece indispensable, es, ¿estamos haciéndonos trampa nosotros mismos? Hay un punto en que uno dice, no sé, no me importa, prefiero la experiencia. Prefiero vivir la experiencia y Bueno, sí, eso, no sé. eso quería. Yo me imagino que todos nosotros tres consideramos que en Occidente hay una búsqueda, podemos llamarle búsqueda espiritual, búsqueda de sentido, Sí. eh, y sin embargo, sigue siendo, porque aquí hay como una cosa media contradictoria que yo noto respecto de mí mismo, ¿no?
que buscamos, pero buscamos con la racionalidad, ¿no? Leemos libros, hacemos funcionar el cerebro, y de pronto, Rodrigo, esto lo hemos conversado hartas veces también, de pronto nos damos cuenta que parece que lo que necesitamos es una experiencia, Sí. no tanto una cuestión, porque incluso eso, cuando tú hablabas, Nicolás, de la disolución del ego, yo decía, claro, ahí está la contradicción, porque buscamos lo espiritual a través del ego que nos permite racionalizar las cosas, de alguna manera tener cierto control de eso. Pero los enteógenos nos llevan por otro camino, la disolución de esa racionalidad y de ese ego, y encuentras a Dios, parece que, a Dios digo, pues soy pastor, digamos, debo decirlo, y encontramos a Dios por otro camino, que no tiene que ver con eso. Y yo creo que también un poco está la desesperación y la frustración de no encontrar, ¿no? Esta espiritualidad que yo creo que todos proyectamos como una necesidad profunda. Todos queremos encontrarnos con lo divino, lo luminoso, ¿no? Con esta experiencia trascendente. Pero claro, lo único que tenemos a mano son libros. Y leemos y le ponemos lectura y racionalizamos. Y entre medio de estas letras me lo voy a encontrar. Y de pronto aparece esto, ¿no? Como en esta conversación donde tú dices que el camino de los enteógenos, de los psicodélicos, es justamente la disolución de eso, ¿no? Y encontrarte así nomás, ¿no? Con lo divino. A mí me parece fascinante, porque pareciera que este camino, por un lado, ataca nuestro problema del ego, ¿no? Y no sé si es un problema, que eso puede ser otra conversación, pero que se interpone de alguna manera. Sí. La experiencia parece que nos lleva por otro camino. Ahora la pregunta, después, no quiero hacer pausen. Tú, Nicolás, según lo que has ido estudiando, no, sabemos que los 2 libros que te llegaron ahora no los has leído todavía. ¿Consideras que esto nos abre que los enteógenos nos abren un camino hacia una dimensión espiritual? ¿O todavía no tienes resuelto eso y piensas que puede ser secreción química nomás del cerebro? No lo tengo resuelto, pero mira, de hecho, ya que citaste los libros, uno de ellos dice, mira, el subtítulo es Mode of Sentience, y abajo dice Psychedelics, Metaphysics and Panpsychism, o sea, panpsiquismo, que es una idea filosófica que ya está en Platón, que es la idea de que todo es psíquico, en el sentido en que, y mira, y esto en psicoanálisis también tiene una correspondencia, que es, en último término, toda la información, todas las noticias que tengo del mundo exterior, que están procesadas por los sensorios. Pues, tú sabes que si yo, no sé, por ejemplo, toco este libro, lo que yo estoy tocando realmente no es el libro, lo que yo propiamente estoy haciendo no es tocar el libro, sino que es decodificar la información que ciertas células enviaron a mi cerebro, que son las que están en contacto con el libro físico. El libro físico no está siendo tocado por mí, está siendo tocado literalmente por una molécula que envía un impulso eléctrico que decodifica mi cerebro y que abre otro libro, por decir así, en mi mente. Entonces, en rigor, es lamentable decirlo, hay que ver Matrix de nuevo, la película. En rigor, toda la información que tenemos del mundo es mental. Nosotros somos mentales y vivimos en un mundo mental. Incluso nuestro cuerpo, que es otro tema espiritual, de hecho ahí creo que está la clave, que es volver al cuerpo, es información psíquica. Nosotros, todo es psíquico para los efectos de la experiencia humana. Entonces, ¿qué posibilidades nos abren los psicodélicos? La misma, diría yo, que la espiritualidad, que es entender de una vez por todas que lo material es una ilusión. De hecho, me he encontrado, este no es un campo que entienda mucho, pero Ken Wilber, un gran exponente de psicología y filosofía transpersonal, tiene un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, en que recopila las entregas que hacen una serie de filósofos cuánticos, filósofos teóricos importantes, cuando hablan de espiritualidad. Y todos estos hombres, que son 10, entre ellos Einstein, Schrödinger, Niels Bohr, así, capos, todos hablaron en algún momento de la naturaleza última de la materia, no es material. Y si no es material, bueno, casi por oposición nosotros tendríamos a decir, bueno, será espiritual, psíquica, no sé, para allá.
pero no es material, no es atómica, no es física. Entonces, estas cosas nos vuelven... oye, ¿no será que perdimos de vista? Una cita más, Heidegger, toda la campaña de Heidegger es pensar el olvido del ser. Nos hemos concentrado demasiado en el ente, en lo que ya está haciendo, que está bien, hay cosas que son, ustedes, nosotros, todo esto está haciendo, pero ¿qué le da el ser al ente? Y dice, perdimos de vista eso. Que lo puedes igualar, pues, acuérdate, Heidegger termina hablando de ontoteología, acuña ese término. En medio de la palabra mete teo. Para decir, lo que hemos olvidado es a Dios. Hemos olvidado a Dios. Entonces, los psicodélicos, si hay una cosa que acallan, iba a decir hace un momento, Emir, Rodrigo, no solamente con sustancias. El Itbotetut, por ejemplo, que es una técnica meditativa que nos retrae al silencio, también es capaz de, sin ninguna sustancia, no necesita ni un vaso de agua, simplemente callar, hasta un momento en que lo psíquico deja de tener esa primacía que tiene en nosotros, que es pensar todo el tiempo. Yo te diría que una de las consultas más habituales en psicoterapia es: pienso demasiado, esto me pone ansioso, no paro de rollo. ¿Cómo detengo eso? Bueno, aquí hay algunas, no solamente con sustancias, las meditaciones de todo tipo. A mí me gusta el Itbotetut, pero hay otras formas de hacer silencio para encontrarse con esta última reducción que no es material. O sea, es curioso que científicamente, porque esto que estoy diciendo yo lo podría pasar a un lenguaje bastante técnico, psicológico, nos dicen, oye, sí, al final es espiritual la experiencia. Estamos teniendo una experiencia espiritual, pero perdemos de vista. Nos confundimos con lo material. No sé explicarlo mucho mejor en realidad, miren, en eso trabajo, pero ahí vamos. Me parece supremamente interesante, Nicolás. Yo creo que se tiraron varias cositas aquí que yo creo que van a, por ejemplo, una de esas, pero quiero que preparen sus libros para recomendar, pero una de esas yo creo que vamos a tener que conversar, Rodrigo, de eso en algún momento, invitar a Nicolás de nuevo, cuando dijiste hay que volver al cuerpo. Eso me parece que es fundamental y le da de lleno a justamente el problema que tú describes al final. Como le dijo el samurái a Tom Cruise cuando hace el último samurái, le dice mucha mente, ¿no? Mucha mente. El Buda también dice eso. Matsumoto era. Matsumoto, exacto. Matsumoto. Sí. Oye, bueno. Oye, buenísimo. Muchas gracias. La verdad es que una tremenda conversación con Nicolás. Sí. Y yo creo que quedan varias más. O sea, hay que tener a Nicolás conversando otros temas. Encantado. Así que muchas gracias, Nicolás. La verdad es que lograste encender esa llamita de curiosidad por estos temas. Así que muchas gracias. Qué bueno. Bueno, les adelanto que dentro de mis planes está ir a Valdivia. Hace rato lo venimos amasando con Emir a brindar un espacio de exploración. Yo los hago en Santiago habitualmente, pero ya quiero abrirme a otras regiones porque hay gente que lo ha solicitado, así que van a haber noticias. En Valdivia es probablemente la ciudad primera a la que vaya. Eso. Para que compartamos. Sí, maravilloso. Emir, no comas tanto esa oportunidad. No, el guía nunca utiliza la sustancia. ¿No? Eso. Ya, libro recomendado, Nicolás. Oye, Nicolás, entre paréntesis, es escritor también, pues sí. Oye, el Librófera traemos lo más granado, ¿no? Nicolás también es escritor. Si quieres, no sé si tienes alguna copia de tu libro, yo tengo la que me regalaste o la tengo adentro, no alcanzo a ir a buscarla. Sí, tengo acá, sí. Si quieres, nos puedes mostrar tu libro y nos cuentas un poco de qué se trata. Interesante, ¿no? Buenísimo. Mira, esto a veces produce inmediatamente el efecto de, oh, no, está un poco chalado. Porque este es el título. Filosofía cosmopolítica de la agenda alienígena. Y ahí en el centro, si verán ustedes, este gran rabino, que algunos creen que era un cabalista, en una pintura que se encontró, se pintó aproximadamente en el siglo XV, en la ex Kosovo, y es muy interesante porque retrata la crucifixión de Jesús y en las esquinas algo así como lo que
Algunos han interpretado como el Sol y la Luna, y otros creemos que pudiera ser bastante más literal, algo así como transportes aéreos. Con eso estoy diciendo de qué se trata esto. La teoría de los antiguos astronautas, que es, hasta aquí, siempre lo digo abiertamente, es una especulación, es una conjetura, que tratamos de que sea razonable, no hay ninguna evidencia empírica ni nada por el estilo, pero es un razonamiento que parte de la siguiente base. ¿Qué tal si los mitos y leyendas antiguos, en este caso de la tradición judía, que me interesa de sobremanera, no están refiriéndose a eventos metafóricos, no son construcciones imaginarias, no son alegorías, sino que son descripciones de eventos que habrían ocurrido efectivamente y que pudieron ser plasmados según el lenguaje o los recursos que tenían en ese momento las personas que fueron testigos? Si así fuera, eventualmente el Tanaj tendría reportes de presencias alienígenas que serían o que estarían inscritas dentro de un proyecto espiritual, igualmente. ¿De qué se trata? De transmitir una fe. O sea, habrían venido del espacio seres a transmitirnos una fe. Es casi prácticamente una especie de pastoreo, de evangelización, no sé, llamarlo de alguna manera, extraterrestre. Mira, De eso se trata. interesante lo que dice de Nicolás, porque justamente mientras él me hablaba, me acordé de un libro que mi padre me regaló hace muchísimos años. Yo tenía unos 14 años cuando me lo regaló, y lo tengo acá, ¿ya? Es de Ricardo Santander Batalla, una edición de Sabía que era ese. 1977. ¿Ya? Sí, es precioso. Que van como monautas. El autor chileno, tremendo. Sí. ¡Ay, que, chileno! Es chileno, sí. así Sí, es un está escultor. increíble. Oye, qué interesante. Como Oye, monauta. Mira, interesante. Nicolás, entonces tu libro es un ensayo, es una investigación referida a... A la eventual o presunta presencia alienígena en la antigüedad histórica, pero específicamente en el texto bíblico como una presencia que intenta transmitir un mensaje espiritual, ¿m? Pero también civilizatorio. También hay bueno, quizá una cosa no va sin la otra, hay una ética que también se intenta infundir. En realidad esta idea no es exclusivamente mía para nada, de hecho Santander Batalla, Ricardo Santander Batalla, que insisto, fue profesor de escultura en la Universidad Católica de Valparaíso, y no solo escribe este libro, después escribe otro más en la misma línea, hace el mismo ejercicio. ¿Qué tal si ciertos pasajes de eventos extraordinarios en el Antiguo Testamento están en realidad refiriéndose a eventos efectivos? Cuando aparecen ángeles, no serían ángeles así medio etéreos, sino que serían humanoides que están, por ejemplo, no sé, rescatando a Lot. No sé, hay muchos pasajes de ese tipo que podrían pensarse de esa manera, y lo que hace el libro es tratar de darle sustancia, veamos qué implicaciones tendría, qué posibilidades de esto, que además en ningún momento atenta contra la fe, todo lo contrario, Sí. refuerza la idea. Qué interesante que incluyas el elemento de la ética ahí, porque esa es una vertiente nueva en este asunto, ¿no? Sobre todo porque uno siempre se pregunta por qué constantemente Dios en la Biblia Dios es bueno, y el tema de la justicia, ¿no? La tzedaká es como el tema, el hilo conductor de todo eso. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva de la transmisión del elemento ético. Me parece súper interesante. Nicolás, ¿dónde se puede comprar tu libro? Está en Amazon y en Santiago, no sé si en regiones, en librerías, las librerías grandes, pero está en Amazon. Ah, perfecto. Sí, perfecto. Ya. Ahora, ¿qué libro nos recomendaría o le recomendaría a nuestros libropensantes relacionado con lo que hemos estado conversando hoy día? Así como para iniciarse y que tenga quizás relación con la cuestión espiritual y las sustancias enteógenas. Mira, no lo tengo acá, pero hay un libro que se llama La serpiente cósmica y que es la crónica de un antropólogo que se va a Taquihuasi, que es un centro que trabaja con ayahuasca y psicoterapia en Perú, en el norte de Perú, y llega como un antropólogo que intenta hacer etnografía. Vamos a ver qué hacen estas personas con sustancias, estos médicos, medios chamanes. Bueno, termina convertido, después de pasar una buena temporada y tener varias experiencias,
termina convencido del potencial terapéutico de la ayahuasca y del valor intrínseco de estos ritos con los que se practica la ingesta de ayahuasca y además los rituales de curación. Es un libro bien interesante porque está contado en primera persona y parte desde la observación muy occidental, científica, del doctorante en antropología, que termina casi convertido en un curandero. Entonces, Ajá. es bien interesante. Hay otro libro que, mira, más que, es que, en realidad es una pregunta bien excitante, que me hagas recomendar libros, y además no estoy en mi casa tengo mis libros, acá estoy en la consulta, pero tengo acá uno que podría serle muy útil a los psicólogos que estén escuchando esto, que es un clásico, Psicoterapia con LSD. Porque, bueno, no solamente es un libro muy técnico en términos de la metodología que se puede utilizar, sino que además está escrito por Stanislav Grof, que es el fundador del modelo de psicoterapia transpersonal, que lo que hace básicamente es rescatar tradiciones espirituales, técnicas o tecnologías espirituales, como llamaste, y emplearlas en psicoterapia, bajo una tesis muy simple. Cuando no funciona ni el psicoanálisis, ni la teoría cognitivo-conductual, ni lo sistémico, ni nada de lo que hacen los psicólogos habitualmente, lo único que puede curar es la espiritualidad. Esa es la tesis central de la psicoterapia transpersonal. O sea, si en los primeros niveles no encontraste solución, busca la fe, busca la trascendencia, busca a Dios. Como tú puedas, con cada uno en su forma. Bueno, muchas gracias, Nico, por la recomendación. Rodrigo, ¿tienes tu recomendación del día? Tengo dos Ya textos acá. además, ya contaste este libro interesante de las plantas de la Biblia. Sí, bien, va a salir el próximo, bueno, durante este año debería salir, a Ya, fines de año. buenísimo. Mira, un texto muy interesante del doctor Alfonso Ropero, que viene a desmitificar muchas veces esa mala relación que algunos tienen entre la filosofía y la teología. ¿Ya? Él lanza un libro muy interesante que es Historia de la filosofía y su relación con la teología. Qué bueno. ¿Ya? Un libro fascinante, no menor, es un texto muy denso, pero que es realmente importantísimo. Se da una vuelta desde la filosofía griega hasta los filósofos modernos, pasando por la filosofía desde el punto de vista del Islam, el judaísmo, el cristianismo, etc. Así que es un libro que hay que leer. ¿Ya? Y el siguiente libro, que es el último, es un libro que salió en noviembre del año pasado, del 2022, editado por la Universidad de Pensilvania, ¿ya? Y que le va a llamar mucho la atención a Nicolás, ¿ya? Es este. Sí, lo vi, Cabalístico. sí, precioso el libro. Claro, cabalístico. Con un diseño espectacular, con una fotografía espectacular, y es un texto histórico de la Kabbalah, ¿ya? Con fotografías, pero que son impresionantes, ¿ya? Entonces, es un libro papel cuché. en papel cuché. Oh, hermano, No, sí, es precioso. qué Pero hay lindo. que decirlo, está carísimo. Sí. Me pareció un poquito Rodrigo excesivo. no tiene problema con eso. ¿No? ¿Ah? Ya, qué bueno. Que nos mande una copia, entonces. Eso. Es un libro que hay que hacer el esfuerzo, Emir, de reducir los desayunos en el calle y comprarlo, ¿ya? Porque Sí, va a ayudar muchísimo en lo que es la visión histórica de la Kabbalah, ¿ya? Muy bueno. qué interesante. Lo voy a buscar, Rodrigo. Además que se aproxima mi cumpleaños, quién sabe, una cosita por ahí. Ya, me toca. Yo voy a recomendar hoy día dos libros del mismo autor, que es Francesc Torralba, que escribió este libro muy lindo que se llama Inteligencia Espiritual, que sería la inteligencia, digamos, que le faltó, dicen a Howard Gardner, ¿no? Pero después él dijo que sí, que realmente debería estar la inteligencia espiritual. Él es filósofo, Francesc Torralba es filósofo y teólogo, es doctor en filosofía y es teólogo además. Y el libro habla de los pasos o cómo puedes reconocer y cómo puedes aumentar eventualmente la inteligencia espiritual, que es algo que yo creo que todos aquí practicamos, que tiene que ver con el silencio, las preguntas, la mayéutica, el saber mirar correctamente, la sacralidad en nuestras vidas, etc. Es bien interesante el libro, a veces un poquito técnico en términos, no técnico diría yo, quizás la palabra es que es como un poquito seco,
¿no? Como hablar de espiritualidad es un poquito seco, pero es bien interesante como para tratar el tema de la inteligencia espiritual. Yo creo que en los colegios ya no se debería enseñar religión, sino debería enseñarse inteligencia espiritual. Y ahí hablar de distintas tradiciones espirituales del mundo. Y el segundo es del mismo autor, y me parece que este es un tema que tenemos que tratar algún día también en este programa, inteligencia espiritual en los niños. ¿Qué pasa con los niños y la inteligencia y la espiritualidad? ¿Tienen espiritualidad? ¿Cómo es espiritualidad? ¿Desde qué edad, Nicolás, por ejemplo, se recomendaría que una persona pueda tener una experiencia mínima siquiera con enteógenos? Tienen mayor de edad, me imagino, ¿no? O puede ser menos que eso. Son preguntas. ¿Desde qué edad los niños tienen conciencia de esto, ¿no? Bueno, creo que es un tema que hay que en algún momento conversar, porque cuando hablamos de espiritualidad, siempre es como de grandes, ¿no? Y parece que siempre está asociada además a gente que ha pasado cierta edad. Parece que cabalísticamente como que después de los 40 empiezan las preguntas existenciales, por lo tanto, pero quiero dejar esos libros ahí recomendados y en algún momento vamos a tratar el tema. A pesar que para Moisés Cordovero la edad para estudiar Cábala era 20 años. ¿Ya? Listo, ahí tenemos menos, ¿ya? Eso es. Bueno, yo les quiero agradecer, Nicolás, gracias por acompañarnos, nos trajiste un tema súper interesante. No siempre tenemos acceso a hablar con alguien que sepa del tema, y creo que es un tema muy importante hoy día por la búsqueda espiritual que el ser humano está teniendo abiertamente, rechazando abiertamente sus dogmas, pero no dejando por eso de buscar la trascendencia. Y hablar de lo psicodélico, de los enteógenos, de estas sustancias que han estado chamánicamente presentes por miles de años en la Tierra, me parece que era necesario, así que te lo agradezco. Y Rodrigo, como siempre, un placer verte hoy día con ese color tan lindo que viniste al programa. Color de Barney. Color de Barney. Así que, Nicolás, esperamos poder tenerte en una nueva oportunidad, cuando tus tiempos lo puedan permitir, por supuesto, y gracias por acompañarnos en este programa, y muchas gracias, Rodrigo, también. Muchas gracias a todos. Gracias, Nicolás. Encantado. Gracias.